Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión virtual de termodinámica química. Para recordar un poco en qué estamos metidos, estamos dentro de este gran capítulo 3 en el cual se trata básicamente de generar conexión entre el mundo ideal y el mundo real. Y es así como hemos visto una serie de conectores como las propiedades residuales, que eran válidas para gases, las propiedades de exceso, que eran válidas para mezclas líquidas, y en esta tercera sección de este capítulo entramos en una propiedad que lleva por nombre fugacidad y que tiene un concepto mucho más integral respecto a esta conexión entre la idealidad y la realidad. Porque la fugacidad nos permite generar suerte de indicadores de desviaciones respecto a la idealidad. Y vimos, ¿no es cierto?, en la sesión pasada el concepto fundamental, que es simplemente una triquiñuela matemática que genera, ¿no es cierto?, la fugacidad a partir, en reemplazo de la presión que aparecía en las fórmulas ideales. Y aparece el concepto de fugacidad. Con unas características muy simples, ¿no es cierto?, que F, la fugacidad, tendría que ser igual a la presión, cuando se trata de un gas totalmente ideal. Vamos a ver ahora la aplicación de esta fugacidad a casos concretos, en particular a grandes grupos de compuestos. Y en particular vamos a colocar este 3.3.1 porque vamos a abrir todo el frente de compuestos puros. Y aquí vamos a estudiar tanto la fugacidad de gases como también la fugacidad de líquidos. Y va a haber un 3.3.2 en el cual vamos a entrar a lo que es mezclas. Por lo tanto, vamos a generar este indicador de desviación tanto para compuestos puros, gases, líquidos y también para sistemas mezclados. Por lo tanto, partamos con la fugacidad de compuestos puros y nos vamos directamente con letra A para gases, que es donde prácticamente nace la clasificación o la definición de fugacidad. ¿Qué es lo que teníamos? ¿De acuerdo? La definición, ¿no es cierto? Por definición, teníamos, ¿no es cierto?, que la variación de la energía libre de Gibbs es igual a el término RT y por la variación del logaritmo de la fugacidad. Esta es la definición de la fugacidad, ¿cierto? Y obviamente nace de la expresión que sale en el mundo ideal, utilizando la ecuación del gas ideal, ¿no es cierto?, donde está la presión. Pero recuerden que este análisis se hizo entendiendo que estábamos a temperatura constante. ¿Ya? Por lo tanto, si se trata de trabajar con gases y estamos dentro de un capítulo que busca conectar idealidad con realidad, y estoy hablando de gases, entonces lo que debo hacer es buscar el conector que ya conocemos que genera, ¿no es cierto?, el puente entre idealidad y realidad. Y ese es la propiedad residual. Por lo tanto, debemos buscar la propiedad residual. Y en este caso, si tengo las ecuaciones 1 y 2, claramente, si ustedes ven, ¿no es cierto?, si hago la diferencia entre 1 menos 2, lo que me queda, ¿no es cierto?, es el diferencial de la diferencia G menos G ideal, y esto es igual a RT de logaritmo de F menos de logaritmo de P. Por lo tanto, esto que aparece acá, ¿no es cierto?, es justamente el G residual por definición. Por lo tanto, tengo dG residual es igual a RT, y esto que está acá lo puedo agrupar en un solo diferencial y me queda el logaritmo de F dividido en P. Apliqué la propiedad del logaritmo, ¿no es cierto? La diferencia del logaritmo es lo mismo que el logaritmo de la división.
Por lo tanto me aparece esta fórmula que está acá, y lo que voy a hacer ahora es integrar. Pero recuerden que esta expresión f dividido en p, para nosotros ahora tenía un nombre y es el coeficiente de fugacidad. No lo habíamos visto en la clase pasada. Ahora, ¿no es cierto?, vamos a introducir esta definición. Así que vamos con el formalismo correspondiente. Vamos a definir este cociente como el coeficiente de fugacidad. Y lo vamos a denotar con la letra griega phi, de tal forma que phi es idéntico a f dividido en p. Por lo tanto, tengo la expresión que dice este coeficiente de fugacidad en base a su definición, ¿no es cierto?, phi igual f partido en p, ¿no es cierto?, por el hecho, ¿no es cierto?, de ser el cociente entre f y p, se transforma en un indicador muy interesante que me denota cuánto la fugacidad se escapa o se desvía respecto a la presión. Por lo tanto, en base a esta definición se deriva que si estoy en presencia de un gas ideal, habíamos hecho esta acotación en la sesión pasada. Si estoy en presencia de un gas ideal, entonces la fugacidad debe tender a la presión. Se transforma en lo mismo. Por lo tanto, el coeficiente de fugacidad obviamente debe tender a la unidad. Y esto se escribe formalmente, ¿no es cierto?, con el límite cuando la presión tiende a cero, es decir, en este caso tengo un gas ideal. Recuerden que esta es la definición matemática del gas ideal, de F es P, y esto obviamente implica que el límite cuando la presión tiende a cero de phi debe ser 1. Por lo tanto, este coeficiente se transforma en un indicador que es lo que yo estaba buscando. Un indicador que me puede decir con certeza, ¿no es cierto?, si el gas es ideal o no, o cuánto se desvía de la idealidad, ¿no es cierto? Si tengo un gas que no es ideal, entonces su coeficiente de fugacidad debe ser diferente de 1. Luego vamos a seguir trabajando con el coeficiente de fugacidad, pero aparece como una consecuencia de la definición y se transforma en el indicador de desviación que estaba buscando, pero ahora en el caso de gases. ¿Ya? Lo que voy a hacer ahora, ¿no es cierto?, es seguir trabajando esta expresión. Acabamos de definir el coeficiente de fugacidad y lo que voy a hacer es seguir trabajando la expresión que estaba trabajando. Por lo tanto, retomando, teníamos que la variación de la energía libre de Gibbs residual, y ahora esto es el logaritmo de phi. Y lo que voy a hacer es, para sacar las derivadas, voy a integrar esto, y lo voy a integrar entre un límite que yo conozca y otro en el cual, un límite donde yo conozca el valor de la propiedad residual y otro cualquier presión. Y en este caso, obviamente, este debe ser el valor P igual 0. ¿Por qué? Porque el gas es ideal en ese punto y a cualquier
presión P. Por lo tanto, al integrar esto me queda el G residual evaluado a cualquier presión, que lo dejo así, y el G residual evaluado a presión cero. Pero sabemos que toda propiedad residual evaluada en presión cero o cuando el gas es ideal debe ser cero. Y esto me queda, ¿no es cierto?, RT factor de el logaritmo natural del coeficiente a cualquier presión, lo dejo así, menos el logaritmo natural del coeficiente evaluado en presión cero. Pero sabemos que en presión cero el coeficiente es 1, por lo tanto el logaritmo es 0. Pero recuerden que todo el análisis de la definición de la fugacidad estaba hecho a temperatura constante. Por lo tanto, esta integración ocurre también a temperatura constante y eso significa que cuando yo integro debe aparecer necesariamente una función extraña que depende de la otra variable que es la temperatura. Por lo tanto, esto me queda G residual es igual a RT logaritmo de phi más esta función que depende solo de la temperatura. Y para determinar el valor de esta función debemos evaluar en algún punto conocido. Y el punto conocido nuevamente es en P igual 0. Porque sé que en P igual 0 el G residual es 0 y el coeficiente de fugacidad es 1. Por lo tanto, esto se anula y por consecuencia lo que tengo es que la función de la temperatura debe ser necesariamente 0. Y eso me lleva a la fórmula final que establece, lo voy a escribir al revés mejor, que es lo que estoy buscando. El logaritmo de este coeficiente de fugacidad me queda amarrado con el G residual del gas. Y esta es la fórmula, que es bastante simple, que me permite determinar el coeficiente de fugacidad. Por lo tanto, ustedes pueden ver que para determinar el coeficiente de fugacidad de un gas necesito saber el G residual. Pero ya gastamos bastante tiempo en las sesiones, en el capítulo pasado, o en la primera sección, determinando propiedades residuales. Y ustedes se recordarán, ¿no es cierto? Y aquí coloco la nube del recuerdo, que vimos, ¿no es cierto?, que el G residual, partido por RT, lo podíamos calcular en base a la integral de 0 a P, y quedaba en función del coeficiente de compresibilidad Z. Por lo tanto, si ya sabíamos cómo calcular el G residual utilizando algún modelo del factor de compresibilidad Z, con eso podré calcular rápidamente el coeficiente de fugacidad. ¿Ya? Recuerdo también que vimos para la ecuación virial. Para la ecuación virial llegamos a determinar que el G residual era igual a B por P, donde B era el coeficiente virial. Por lo tanto, lo puedo reemplazar directamente acá y obtener coeficientes de fugacidad a través de la ecuación virial. Si se dan cuenta, es totalmente recursivo a la sección 3.1 de propiedades residuales. ¿Cómo calculo el coeficiente? Se transforma en cómo calcular el G residual y ya sabemos cómo calcular el G residual. Si tengo un modelo matemático del Z, pum, lo inserto ahí, integro, lo obtengo. Si quiero ocupar el modelo virial, por ejemplo, ocupo esta fórmula directamente ahí. Retomemos el coeficiente de fugacidad. El coeficiente de fugacidad phi como un indicador. ¿Indicador de qué? Indicador de desviación.
Acabamos de ver, ¿no es cierto?, que por definición el phi es la fugacidad partido por la presión y que cuando tengo un gas ideal, el phi debe ser 1, ¿no es cierto? Obviamente un gas no ideal, el phi debe ser diferente de 1. Puede ser mayor o puede ser menor que 1. Por lo tanto, con esto uno ya tiene un indicador claro. Ahora, si esto lo llevo a un gráfico, tal cual lo hice en la sesión pasada, ¿no es cierto? En la sesión pasada vimos, ¿no es cierto?, que si tengo un gráfico de la presión en función de la fugacidad, existe una zona donde la presión tiende a cero y el gas se comporta muy ideal. Supongamos que es esta que está acá. Aquí tengo la zona donde tengo un gas que más o menos se comporta o es muy cercano a la idealidad. Y lo que vimos, ¿no es cierto?, en que en esa zona F debía ser igual a la presión, por lo tanto aparecía la línea, ¿no es cierto?, a 45 grados, ¿no es cierto?, que corresponde al gas ideal. Y vimos que la ecuación o la curva real de la fugacidad tenía que salir, ¿no es cierto?, muy apegada ahí, en este rango, pero luego, ¿no es cierto?, se empezaba a desviar, ya sea, ¿no es cierto?, aquí la curva F partido. Este análisis, ¿no es cierto?, que es un análisis matemático que se interpreta cómo la fugacidad funciona para gases. Si llevo ahora esto a un gráfico del coeficiente de fugacidad en función de la presión, lo que tengo, ¿no es cierto?, nuevamente en una zona cercana al cero, donde el gas se comporta muy ideal. Voy a copiar básicamente lo que está acá. Lo que tengo es que el coeficiente de fugacidad debe ser 1 o muy cercano a la unidad. Y supongamos que aquí está el valor, ¿no es cierto?, 1. Por lo tanto, si el gas fuese totalmente ideal, siempre debiese estar apegado a esta línea horizontal. Pero ¿qué sucede en la realidad? En la realidad, en las cercanías de 1, ¿no es cierto?, lo que voy a tener es un coeficiente de fugacidad muy cercano a la idealidad, pero a medida que escapa de la zona ideal, ¿no es cierto?, esto se va a desviar, ¿no es cierto?, hacia valores ya sea negativos o ya sea valores, ¿no es cierto?, positivos. Este sería, ¿no es cierto?, el coeficiente de fugacidad en función de la presión. Y eso es cómo se comporta. Entonces, la pregunta está: ¿hasta dónde puedo considerar el gas ideal? Y yo creo que es una pregunta que ustedes se han hecho reiteradamente y en muchos cursos anteriores. Hasta 10 bares, hasta 5 bares. Pero ahora no vamos a relegar esto a la presión, sino que vamos a tener al coeficiente de fugacidad como el indicador que me va a mostrar qué tan desviado está el gas de la idealidad, independiente del valor de presión. Para eso tenemos que considerar algo que se llama, ¿no es cierto?, el nivel de tolerancia. Y este nivel de tolerancia, ¿no es cierto?, nos va a permitir, ¿no es cierto?, entender qué tan desviado está el gas. Es decir, si lo puedo considerar ideal o no. ¿Y por qué esto es importante? Porque si yo tengo certeza de que el gas puede ser considerado ideal, feliz. Tomo la ecuación PD igual NRT, ¿no es cierto?, y soy feliz por el resto de mi vida. Pero, si por el otro lado, esto me da a entender de que el gas para nada es ideal, entonces es mejor irse con calma, ¿no es cierto?, y gastar el tiempo necesario en ocupar ecuaciones o modelos reales para gases como Payne-Robinson, como Van der Waals, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo defino el nivel de tolerancia? Y eso tiene que ver con algo que mucha conexión con el concepto de error.
¿A qué se refiere esto? Yo puedo tener una tolerancia, por ejemplo, muy baja. Significa que está asociado al error. Y este error tiene que ver con mi referencia. ¿Cuál es mi referencia? Mi referencia es el valor φ igual 1. Porque en φ igual 1 el gas es ideal. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la desviación respecto a este valor que es la unidad? Eso me va a dar el error. Por lo tanto, si tengo un valor φ de P, es decir, a la presión que yo quiero evaluar, determino el coeficiente de fugacidad, lo que voy a hacer es comparar con el valor de referencia, que es φ igual 1. Por lo tanto, voy a calcular el error que tengo en función de la presión para el valor que yo quiero, y lo que voy a hacer es la típica fórmula de error. El valor real, es decir, φ de P, menos mi referencia, 1, dividido por mi referencia. Así de simple. Y esto, para colocarlo como porcentaje de error, lo voy a multiplicar por 100. Es un simple cálculo de error. El valor que quiero evaluar lo comparo con la referencia y lo divido por la referencia. Por lo tanto, básicamente esto es el φ en función de P multiplicado, menos 1 multiplicado por 100. Entonces, con eso yo puedo tener niveles de tolerancia. ¿Y cuáles son los niveles de tolerancia que puedo tener? Por ejemplo, voy a hacer una tabla aquí que va a ser la tolerancia. Y aquí voy a colocar, ¿no es cierto?, el valor del φ. Puedo tener una tolerancia, por ejemplo, eso depende mucho de los cálculos que quieran hacer. Si estoy trabajando a un nivel muy fino, por ejemplo, a nivel de laboratorio, con cantidades muy pequeñas, en los cuales necesito ser muy preciso, tal vez una tolerancia adecuada sea del 1%. Esto es una tolerancia que le puedo llamar una tolerancia fina. Si tengo una tolerancia del 1%, esto significa que mi coeficiente de fugacidad debe andar en el 1% desviado respecto a mi referencia, es decir, 1. Eso significa que el intervalo del coeficiente de fugacidad debe ser entre 0, lo voy a colocar como corresponde, el intervalo que es abierto entre 0,99 y el valor 1,01. Es decir, si el φ vale 1,01, el error me va a dar 1%, y estoy en la tolerancia, ¿no es cierto? Esto es, recuerden, más o menos 1%. Y si es 0,99, también me va a dar 1% negativo. Por lo tanto, pero también puedo tener una tolerancia que le puedo llamar de ingeniería. Y generalmente en la tolerancia de ingeniería uno puede llegar al 3%. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con grandes volúmenes. Por lo tanto, que me equivoque un 1, un 2, un 3% puede ser aceptable como tolerancia. Y si tengo esto, el coeficiente de fugacidad debiese andar entre 0,97 por el límite inferior y por arriba como 1,03. Y esto me permite, por ejemplo, si evalúo el coeficiente de fugacidad de un gas a una presión P, que yo la tengo, y el valor me da 1,3, yo puedo decir que con un 3% de tolerancia y incluso con un 1% de tolerancia, este gas debiese ser considerado, se debe considerar como real. ¿Por qué? Porque evidentemente el coeficiente de fugacidad está fuera del rango incluso del 3%. Si tengo un coeficiente de fugacidad cuyo valor me da 1,002, yo lo tomo, ¿no es cierto?, y lo mido con todo esto, y puedo decir incluso que puedo considerar este gas ideal
incluso con un 1% de tolerancia. Es decir, incluso con un 1% de error, puedo considerar ideal este gas, y lo más probable es que los cálculos que yo realice con las ecuaciones ideales van a ser bastante buenos. De esta forma, el coeficiente de fugacidad se transforma en un indicador potente que me puede decir qué tan ideal es el gas. Y va a ser interesante ver cómo esas respuestas que tal vez escucharon muchas veces, sí podemos considerar el gas ideal hasta 5 bares, 10 bares, 3 bares, 20 bares, vamos a ver cómo se van a desdibujar y vamos a recaer, ¿no es cierto?, la responsabilidad de decidir si puede usar el gas en formato ideal o no en el coeficiente. Nos vemos en la siguiente.